sing his praise aloud. Bienvenidos de nuevo. Gracias por ofrendarle al Señor. Que el Señor te prospere y que continúes triunfando para su gloria. La semana pasada, al acercarnos nuevamente al monte de Sión, oímos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que en su sabiduría Él ha encubierto ciertas cosas desde el comienzo de los tiempos. Están preparados y esperando de que llegue un rey que los descubra. Y que la gloria de Dios, la cual Él ha puesto en su sabiduría, llegará a ser la gloria del hombre. Estamos tan agradecidos de que esas 3 llaves nos fuesen dadas para permitir que aún más misterios nos alcancen. Mientras nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos la certeza de que vamos a crecer aún más. Mientras nos acompañan, asegúrense de apartar toda distracción y seamos intencional al escuchar la palabra de Dios con mayor reverencia. Pueblo de Dios, por favor ayúdeme a honrar y dar la bienvenida al profeta Shaiju Matthew. Gracias. Bienvenidos, pueblo de Dios. Profeta, después de la palabra de la semana pasada y las palabras que hemos estado recibiendo durante las semanas anteriores, seguimos recibiendo testimonios y no son pocos los testimonios. Las personas han experimentado avances y milagros, cosas que nunca habían visto antes. Gracias, Señor. Gracias. Quiero ver cuánto podemos cubrir hoy día. ¿Por qué no nos das tan solo el resumen de 1 o 2, por favor? Una hermana nos escribió diciendo de que durante 10 años había sentido dolor en su abdomen. Habían ciertas comidas que ella no podía comer y también cuando se trataba de su ciclo menstrual, tenía una cantidad excesiva en su flujo de sangre. Y dice que un domingo al escuchar la palabra de Dios, ella recibió una palabra para ella y recibió sanidad en su cuerpo. Dice que al día siguiente, fue un lunes, al despertarse notó de que ya no sentía dolor en su abdomen, comenzó a tocarlo y dijo algo está mal y verificó y ya no sentía el dolor. Anteriormente no podía comer ciertas comidas por causa del dolor. Es interesante. Ella estaba tan acostumbrada al dolor de que cuando el Señor la sanó dijo que algo va mal, en vez de decir algo va bien ahora. Durante todo ese tiempo sufrió todo ese dolor y ya no hay dolor. Como dije, ella no podía comer ciertas comidas, pero ahora, desde que recibió sanidad, ella comenzó de nuevo a comer toda clase de comida para asegurarse de que el dolor ha completamente desaparecido y dice que ha disfrutado la comida sin dolor alguna. Gloria a Dios, es un gran milagro. Es que esa semana ella estaba supuesta a comenzar otro ciclo menstrual y es con alegría que ella confirma que el flujo de sangre fue completamente normal comparado a lo que sufrió durante los 10 años pasados. Ya tiene un flujo regular y ella le da la gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te agradecemos por este milagro. Gracias, Jesús. Recibimos otro testimonio y profeta. Te digo que cuando lo leí, comencé a reír. Esta hermana nos mandó varios testimonios. Ella estaba escuchando la palabra y estaba atravesando ciertas luchas. Ella estaba supuesta a moverse a su apartamento y el propietario la llamó para decirle que el apartamento ya no estaba disponible para ella. Ella ya había hecho los arreglos para mudarse, pero los que estaban alquilando no se querían ir y hubieron muy complicado. Pero ella no tenía un lugar en donde vivir y ella recordó que su profeta le enseñó acerca de los ángeles que están ahí para ministrar. Y enseguida ella le habló a su ángel, le dijo, ángeles, vayan y devuélveme lo que me pertenece. El Señor me ha dado ese terreno. Y dice que después del mensaje del domingo, ella recibió un mensaje del propietario diciéndole que el apartamento ya estaba libre y que lo estaba preparando para ella. Gloria a Dios. La misma hermana
recibió una carta del gobierno en diciembre diciendo que su permiso de trabajo había expirado y que ya no podía permanecer en el país efectivo inmediato. Y la hermana puso la carta a un lado y dijo: yo no he oído nada de mi Dios. El Señor no me ha mandado a irme. ¿Por qué me debo ir? Su prima le había mencionado un programa que le daba la posibilidad de permanecer en el país con la condición de que la aceptaran, cosa que el gobierno nunca aprueba. Pero ella tomó el riesgo y aplicó, pero no recibió respuesta, y ella estaba en este tiempo orando. Dice que el domingo diste una profecía de nuevo, diste una pluma y dijiste que con esta pluma Dios estaba reescribiendo algunos de los decretos y declaraciones del enemigo, y Dios lo está corrigiendo. El momento en que ella escuchó esa profecía, ella tomó esa palabra y dijo: está hecho, mi historia y mi vida han sido escritas de nuevo. Y al día siguiente ella recibió una carta del gobierno que decía que su caso había sido aprobado y que podía permanecer en el país. Yo sé que hay mucha más gente que ha experimentado esta gracia. Sigan escribiéndonos, sigan compartiendo lo que el Señor está haciendo. Es un gozo el poder ver cómo Dios está impactando a su pueblo y de ver cómo la palabra cobra vida. Por cierto, esto es lo que hemos estado discutiendo. Estamos discutiendo los misterios. Básicamente, estamos hablando de llaves que abren las puertas del misterio. Detrás de una puerta puede haber un nivel o puede haber una dimensión. Pero estas llaves son las que nos hacen ir de un entendimiento espiritual a una posibilidad espiritual. Eso es un misterio. Un misterio es la llave que lleva a un grupo de personas a tener entendimiento espiritual de una posibilidad de Dios y los lleva a una realidad de Dios. Eso es un misterio, y es por eso que el enemigo odia que los misterios sean revelados, porque ahora no son simples realidades que se están discutiendo, pero son realidades que se practican. Ya no es una realidad que existió hace miles de años atrás. Son realidades que son recibidas y vividas en nuestra generación, en nuestros tiempos. Antes de venir aquí, me hiciste una pregunta. El pastor me preguntó que si bíblicamente hablando, una profecía puede ser dada por dos tiempos diferentes. Ese es lo que hace un misterio. Un misterio es cuando tomas algo que fue liberado hace miles de años atrás y aprendes la metodología que abrió esa dimensión. Y ahora aplicas el mismo principio y descubres la misma gracia. Y es por eso que tienen que prestar atención esta mañana. Cuidadosa atención, para que cualquier cosa que no es de Dios puede ser despojado de ti, y que todo lo que es de Dios pueda aumentar en ti. Y como dice la Escritura, que Cristo sea formado en ti. Espero de que no les haya dado demasiado,
pero que todos estén conmigo. Sí, profeta. Los quiero llevar a una destinación y creo que paso por paso el Señor nos llevará. Veamos qué más podemos comer de este capítulo. Es emocionante, es emocionante. El nivel de posibilidades que es liberado a través de las Escrituras es cosa seria. Dios está levantando a hombres y mujeres poderosos por medio de estas enseñanzas. Por favor, abran sus Biblias a 1 de Corintios, capítulo 2. La semana pasada tocamos el versículo 8, donde habla acerca de aquellos que le aman, que hay misterios que son revelados a aquellos que le aman. Y les expliqué que el amor no solo se trata del amor que llegamos a entender en nuestra generación, que le puedes decir, saludar a cualquier persona que se te acerca y le dices te amo y ellos te responden yo también. Ese es un amor superficial, no es el verdadero amor. Ese es el tipo de amor que le tiene miedo a un estornudo. Después no quieren nada que ver contigo porque le tiene miedo a los microbios. Ese es el amor que se rinde al señal de peligro. Es la clase de amor que desaparece cuando hay necesidad de sacrificio. El amor que nos está hablando la Escritura es diferente. Es el primer amor. El primer amor que desbloquea misterios, el cual ojo no ha visto, ni oído, ni corazón ha percibido lo que Dios ha preparado para aquellos que aman a Dios. Hay algo que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Me siento tan honrado de que hoy día les puedo hablar a aquellos que aman a Dios a través de este video. Me siento tan honrado, tan honrado. Hijos de Dios, estoy tan honrado. Amados de Dios, estoy tan honrado de conocerte a través de este video. Amantes de Dios, me siento tan honrado. Enox en esta generación, Enox. Como el Enoc que caminó con Dios, el sistema de intimidad está siendo liberado sobre nosotros nuevamente en nuestra generación. Ese sistema de intimidad es un sistema de avivamiento que va a acelerar todo en nuestra vida. Y te quiero dar la bienvenida. Bienvenido hoy día. Te damos la bienvenida en el amor de Cristo. Te damos la bienvenida a la cercanía de su presencia. Te damos la bienvenida a renovar tu amor por Él. Bienvenidos, bienvenidos. Hablamos cómo los misterios y la sabiduría son para los maduros, para los que son arraigados. Y ahora lo vamos a tomar aún más profundo. Yo les hablé cómo Pablo había encubierto las cosas en las Escrituras que los predicadores miles de años después están descubriendo lo que él había escrito. De acuerdo a la gracia que Dios nos da, ellos lo desencubren. De acuerdo a la gracia que Él nos da, cada uno de nosotros, cuando abrimos la palabra, la abrimos de acuerdo a la gracia que nos es dada a nosotros. ¿Entendemos? Entonces sí, el acceso nos es dado, pero de acuerdo a la medida de nuestra fe. Hay una diferencia en la gracia. Hay una diferencia, sí. Si el enemigo te quiere engañar, él dirá de que todos tienen la misma gracia. Todos pueden tener el mismo acceso, pero no todos toman ese acceso. Todos pueden tener el mismo Dios, pero no todos son capaces de alcanzar la plenitud de Dios.
Vamos a intentar de profundizar. Leamos el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios ha revelado estas cosas a nosotros a través de su Espíritu. ¿Cómo son dados los misterios? El misterio es revelado a nosotros por su Espíritu. Por favor, escúchenme nuevamente. Ese misterio es revelado a nosotros, no porque ahora hemos llegado, pero porque el Espíritu ha llegado. Quiero que regresemos a lo que compartí la semana pasada nuevamente. Dios mío, quizás la semana antes de esa, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que hay mucho más que yo no quiero compartir con ustedes, pero no eran capaces de recibirlo. No son capaces. Eso fue algo. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Mantengan ese versículo como punto de referencia y entiendan este versículo ahora. Vamos a conectar los puntos. Los misterios ahora te son revelados, pero ¿cómo? Es por el Espíritu. Esos que no entienden esto, tú puedes estudiar esta palabra a solas y todavía no descubrir la plenitud del versículo porque aún no has descubierto el Espíritu que revela el misterio de la palabra. Ahora regresando a la historia del eunuco que estaba leyendo la Escritura. Los misterios también fueron dados a él, porque él vino después de la resurrección de Jesucristo y él tuvo acceso a los mismos misterios que tenemos nosotros, pero él no tenía acceso a esa Escritura hasta que alguien de que ya había recibido el Espíritu Santo y la gracia para ese versículo, ese misterio, vino a él y se lo enseñó. Vamos a ver eso. Continúa, hombre de Dios. Quiero aclarar esto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces es el espíritu del hombre que conoce al hombre. Y él quiere probar un punto. Continúa. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, así como nuestro espíritu nos conoce, de la misma forma, el Espíritu de Dios entiende las cosas de Dios. Es claro, el Espíritu de Dios es la mente de Dios. El Espíritu. Cuando tienes el Espíritu de Dios, entonces ahora comienzas a descubrir los misterios que Él ha puesto en la Escritura. Todavía es un misterio, te es dado, pero todavía sigue siendo misterio. Recuerden eso de la semana anterior. Cuando tú comienzas a estudiar eso, es cuando descubres el Espíritu de Dios que conoce la mente de Dios. El Espíritu conoce todo. El Espíritu estaba allí en Génesis 1. El Espíritu estaba allí en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús fue concebido, el Espíritu fue testigo. El Espíritu de Dios conoce todas las obras de Dios. Él es parte de Él. Él obra. Él es el que acelera
las cosas en la tierra. Entonces, ese espíritu, la manera que nosotros podemos tomar acceso a esos misterios en la tierra es al descubrir el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce la mente de Dios. Y es muy claro, nadie los conoce, pero el Espíritu. Entonces, cuando tienes el Espíritu, ya conoces la mente de Dios. Ahora, cuando alguien dice algo así, de que las misterias te son reveladas a través del Espíritu de Dios, los humanos tienen una manera de engrandecerse ellos mismos al llegar a la conclusión de que ahora se lo saben todo. Pero no puede ser más lejos de la realidad, hombre de Dios, porque aunque, ¿sabe? Hay pocas personas que tienen una llave para entrar a mi casa, pero solo porque tienes la llave para ir a mi casa no quiere decir de que has entrado a toda habitación en mi cuarto, y solo porque has entrado a ciertos cuartos no quiere decir de que has entrado al closet de este cuarto. Es verdad. Aunque hayas abierto ese closet en el cuarto, no quiere decir de que tienes acceso a la gaveta que está en ese closet. Aunque si tuvieras acceso a esa gaveta, no quiere decir de que tienes acceso al sobre que está en esa gaveta. Y es ahí cuando muchos creyentes se equivocan, porque se han mentido a sí mismos de que ya han llegado. Se han engañado con un pensamiento de que ya tienen acceso a todo. Pero cuando nos dice claramente, pero la manera en la cual el reino de Dios funciona es a través de misterios. Recuerden, todo lo que es escudriñado tiene mayor valor. Entonces todo en el reino, la manera que es hecho, te es dado, pero todavía es ocultado para que tú lo busques. Y leímos eso en Proverbios 25:2. Y siempre tenemos que seguir regresando a ese versículo, porque el versículo explícitamente está mencionando el carácter de Dios, las maneras que tú puedes tener acceso a esas dimensiones que Él ha escondido en esos versículos. Y cuando tienes un versículo que claramente te dice esto, los tienes que seguir leyendo hasta que todo en tu dimensión haga sentido. Todo en tu dimensión. Después comenzará trabajando en paralelo con la dimensión de Dios. Continúa. Vamos a ver cómo obra el Espíritu. Ahora, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces Él lo dice nuevamente de que es dado por el Señor. Ese es su deseo, de que los que han sido lavados por la sangre de Cristo, que participen de este misterio. Y es por eso que hombres de Dios que han descubierto estos misterios no los pueden guardar para ellos mismos, pero es que ellos tienen que compartirlo porque es concedido a todos. Ahora, cuando escuchas esa palabra de que nos es concedido, no pienses, no te dejes engañar por el enemigo de que no tiene ningún precio que tienes que pagar. Esta es la decepción que tenemos que aclarar. Cuando dice que es concedido gratis, no se refiere al hecho de que no tienes que pagar un precio para accederlo. ¿Será que las perlas son dadas a ti, hombre de Dios? Ya estudiamos eso. Sí, la perla te es dada, pero ¿cómo la obtienes? Tienes que ir profundo en el mar, separarte de la tierra que estás acostumbrado. Te tienes que separar de amistades y familiares que piensan que estás loco por pagar un precio. Tienes que apartarte de todos esos perros y cerdos que están allí para pisotear esas perlas
Y cuando dejas ese lugar de comodidad y te preparas, cuando te revistes y profundizas, y en momentos, vas a pasar momentos de soledad, rechazo, calumnia, dolor, pero sigues y sigues adelante hasta que llegues a ese lugar donde están las perlas. ¿Fue gratis la perla? Sí. ¿Pero tuviste que pagar un precio para llegar? Sí. Y esa diferencia, cuando dice que es concedido a todos, no quiere decir de que puedes ir a cualquier tienda cercana y comprarla, de que está lista ahí para que la obtengas. No, hay una manera en la cual tú puedes tener acceso a él. Y esa parte de Proverbio 25:2 dice que es encubierto. Y es por la gloria de Dios que es encubierto. Es dado gratismente a nosotros, pero está esperando para que alguien lo escudriñe. Ahí está. Cuando, hombre de Dios, cuando yo pienso en Dios, cuando yo veo cómo Él está sentado en el trono, esperando pacientemente. Por eso la Biblia dice que Él tiene paciencia. Por eso en el libro de Salmos dice que Él está buscando a aquellos que lo pueden buscar con entendimiento. Hay muchas personas que lo están buscando sin entendimiento, entonces Él busca y espera y espera y espera. Esta parte de Dios me emociona. Yo creo que una de las razones por la cual Dios obra de esta manera es porque Él también está buscando a personas que sean restauradas a su semejanza y a su imagen. Él los está restaurando, no solo en su imagen, pero en su semejanza. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, somos restaurados en su imagen, pero no necesariamente en su semejanza. Entonces tenemos que aprender a ser como Él. La manera que Él hace esto es que Él pone las cosas y las mueve y espera para que alguien lo busque, así como Él lo hace. Esa parte de Él, esa naturaleza que Él te lo ha dado, pero aún permanece ocultado. Eso es lo que trae esa parte de Dios en ti. Yo me he notado como ser humano hacer eso con mis hijos. Intencionalmente pongo ciertas cosas y ellos corren hacia mí y me dicen, papá, ayuda. Y yo he visto estos obstáculos antes de que ellos lo hayan visto y ellos hacen lo correcto en venir a mí, pero quizás no es la cosa correcta que hacer. Yo los he visto y les pregunto, ¿qué si haces esto? ¿Qué si te mueves aquí? ¿Y qué si haces esto? Y después haces lo otro y verás si quizás esto te puede ayudar a poder resolver este problema. Y ellos regresan y se dan cuenta de que no les he dado toda la respuesta, pero le he dado suficiente para que ellos la resuelvan solos, porque yo quiero desarrollar esa parte de líder en ellos. Yo no estoy supuesto a resolverles todos sus problemas, estoy supuesto a crear ciertos obstáculos para que cause que esa parte de ellos que puede resolver los problemas, esa parte en ellos que fue creado para resolver problemas, tiene que manifestarse. Hijo de Dios, ¿me entiendes? Así funciona Dios. Él dice, yo no quiero ser el que te resuelve todos los problemas. Yo quiero de que tú desarrolles esa parte en ti que ya ha sido ungido para resolver ese problema. Como un creyente, si quieres ser un creyente débil, si tú como pastor quieres tener creyentes débiles en tu iglesia, entonces sigue corriendo y sigue resolviendo todos sus problemas. Resolviendo todos los problemas. Oh, mi pastor estaba conmigo. Oh, mi pastor, mi pastor.
Ahora la fe de ellos no viene a Dios, sino que está en que el pastor venga y les resuelva el problema. Pero si tú les puedes enseñar de que hay una parte de Dios en ellos que tiene cosas intencionalmente ocultados para que tú lo busques, ahora estás estirando esos músculos espirituales para que ellos funcionen como una novia inteligente, no como la insensata, pero esa virgen sabia, no la insensata que se queda atrás. Dios quiere desarrollar esa inteligencia espiritual en ti. El problema, esa inteligencia espiritual que resuelve cualquier problema que va en su camino, tú eres ungido para resolverlo y para buscarlo. Cuando es un problema, cuando se trata de un problema físico, cuando comienzas a meditar en el Señor, en sus escrituras, hay luz en la escritura que te dirán: esta comida tienes que evitar. Esta es la dirección que tienes que tomar. Esta es la postura que está causando este dolor en tu cuerpo. Este es el hábito. Yo conocí a alguien y miré a este individuo. Y después de 4 o 5 años, yo miré de que cierta enfermedad iba a venir a este individuo. Y yo me sorprendí y yo dije, no, esta no es una buena visión para ver. Y yo miré aún más profundo. Yo dije, Señor, ¿por qué será que estoy viendo esto? Y me molestó, de verdad que me molestó. Y el Espíritu Santo me mostró de que él no estaba durmiendo bien. Y yo le pregunté a este hombre. Y estaba sorprendido. Él me dijo de que a veces duerme 4 horas, a veces 5. Y eso estaba creando cierto peligro en su piel. Cada persona tiene cada cosa distinta. Y yo sentí que el Espíritu Santo le dio una instrucción de que él tenía que ser intencional de hacer el esfuerzo de dormir por lo menos 7 horas. Y yo le dije, esto dice el Señor, hay cierta enfermedad que quiere venir, pero que para que tú la puedas evitar, solo que vendrá en 3 o 4 años. Pero solo porque estás escuchando esto no quiere decir de que todos los que no duermen tendrán esta enfermedad. Cada cuerpo tiene una función distinta. Pero el punto que quiero hacer es que cuando pasamos tiempo en el Señor, hay parte en ti que resuelve problemas y viene de Dios y está en ti. Has sido creado para resolverlo. Cuando tú puedes ver tu matrimonio y decir, ¿por qué será que mi esposo está reaccionando de esta manera? ¿Por qué será? Ahora, ciertamente, puedes gastar miles de dólares y buscar un consejero que te lo diga, o puedes ir al Señor y decir, Señor, yo no puedo culpar a mi esposo de ser un ser humano terrible. Este es el error mayor. Cuando nosotros vemos a las parejas, siempre buscamos cuánta porcentaje de ellos culpa al esposo. Entonces ese es el porcentaje de que todavía no está listo para ser sanado. Pero si la mayoría de porcentaje es el culpar a alguien afuera de ti, entonces tu respuesta es incorrecta. Si tú eres capaz de ir a Dios, el Señor te comenzará a mostrar de que tú puedes ser como el Espíritu, que es el viento. Él es muy flexible, muy flexible. Él soplará tras cualquier cosa, es muy poderoso, donde es capaz de cambiar ciertas situaciones. Y Él es capaz de cambiar conforme a la necesidad. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, el Espíritu de Dios ahora comenzará a estirarte y te mostrará lo que dijiste. Y te va a mostrar la irritación que sentiste antes de que te dijeron eso, lo que causó
una fuente de problema que causó de que tu completa día fuera arruinado y la semana entera y perdiste un mes completo, un año y tu matrimonio. Esa gracia para resolver problemas es dada a ti porque el Espíritu está dentro de ti. Sí, sí. Pero nuevamente, te quiero decir de que la manera que el Espíritu hace esto no es al mirar de afuera, pero Él entra. Les quiero mostrar esto. Leamos el versículo siguiente, el versículo 13 de 1 de Corintios 2. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales. Hombre de Dios, este versículo claramente te está diciendo cómo son dados los misterios. Este versículo lo vamos a quebrantar para que el pueblo lo entienda. Lo vamos a leer en otra versión que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas. Ahora dice que ellos hablan, ¿qué están hablando? Los misterios. ¿Y cómo son impartidos a ti? Con palabras. Son enseñadas. Piensen en eso. Los misterios son enseñadas con palabras, no a la imposición de manos, no al darte vueltas en el piso 3 veces. No. Todo eso quizás sea bueno. Son encuentros de que te recuerda de la cercanía y la grandeza de Dios. Pero los misterios no vienen a ti porque sos parte de una iglesia o de una denominación. Están viniendo a ti a través de las palabras. Entonces la pregunta es, ¿será que todas las palabras lo tienen? ¿Será cualquier palabra que lo tiene? Porque aquí está diciendo de que es impartido, es dada a ti. Los misterios son enseñados a ti a través de las palabras. ¿Será cualquier palabra? ¿Será toda palabra? Esto quiere decir de que cada vez que escuchas una predicación hay un misterio que viene. Estas son preguntas que nos tenemos que preguntar, porque la importancia de las palabras es de dónde vienen esas palabras. Digamos que esa palabra que estás escuchando viene de un libro teológico. Un libro teológico que leíste en una clase que tomaste de 3 años. ¿Quién lo escribió? Ahora estás dispuesto de decir que esto es la palabra de Dios, aunque fue un libro escrito por un ser humano. ¿Entienden a dónde quiero llegar? Muchas personas lucharán por esto, porque fue enseñado en una clase y fue encontrado en un libro. Pero ¿quién escribió ese libro? Fue un hombre. Entonces estás luchando contra otro hombre por algo que aprendiste, que fue escrito por un hombre en un libro hace 100 años. Pero tú crees de que es correcto y esto no, porque eso estaba en un libro. ¿Me entienden? Las palabras, los misterios están siendo dados a ti a través de las palabras, pero solo porque vienen a través de un hombre. ¿Será que eso lo hace cierto? ¿Será de que lleva la plenitud de Dios? Ese es mi problema. Porque entonces estaríamos escuchando toda palabra. Ahora la claridad va a venir en este versículo. Continúa. Enseñamos con palabras, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hace esta palabra espiritual, hombre de Dios? Espero que no los esté aburriendo con esta palabra. ¿Qué es lo que hace la diferencia en esta palabra? De que estas palabras, que los misterios te son enseñados, no vienen en sabiduría humana. Cualquier persona se puede parar en un púlpito y predicar de sabiduría humana, pero eso no es lo que te da misterios. Y es claramente escrita aquí en la Escritura, pero nosotros
nos dejamos llevar por cualquier palabra que viene a ti y decimos, esa es una linda palabra. Una palabra linda no quiere decir de que lleva misterios. Aunque aquí está diciendo de que son las palabras que enseñan ese misterio, pero no es la sabiduría humana. Eres capaz de hacer la diferencia. Porque si ahora puedes comenzar a identificar la diferencia, quiere decir de que estás listo para profundizar. Cuando estás listo para notar de que esto es sabiduría humana o palabras que llevan misterios, ahora te estás convirtiendo en un creyente maduro. Ya no eres un creyente llevado por sabiduría humana. Porque te digo que algunas personas suenan ser muy sabios, parecen ser sabios, pero ¿eres capaz de notar la diferencia entre la sabiduría humana o palabras que enseñan misterios? Ya no vamos a tocar este tema más. Continúa leyendo, léelo de nuevo. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Tienes que ser paciente conmigo mientras les explico esto. Es muy importante, crítico, de que entiendan esto. Yo les estoy enseñando palabras, no a través de sabiduría humana. Ahora, Él aquí nos va a explicar cómo es hecho. Léalo de nuevo. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las que enseña el Espíritu. Pero al inicio dice que nosotros hablamos palabras. Después dice enseñadas por el Espíritu. ¿Escucharon eso? Dice, nosotros enseñamos con palabra, pero son cosas que enseña el Espíritu. Eso no quiere decir que el Espíritu viene a ti para enseñarte. Todavía es un individuo que Dios está usando, que ha recibido una impartición. Ahora ellos vienen para impartir también. Ellos no te pueden enseñar lo que ellos no han recibido en impartición. Y ahí es donde escuchamos ese término de impartición. Ellos lo están enseñando a ellos. Ahora quiero que noten el detalle en esto. Léalo de nuevo. Continúa, por favor. Enseñados el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Aquí está hablando de la interpretación. Espíritu Santo, ayúdanos. Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos, Señor. Ahora el Espíritu está interpretando algo que te ha sido dado. ¿Por qué necesitas una interpretación? Una interpretación se requiere que haya un intérprete que va a interpretar algo que no es fácilmente entendido. Un misterio. Algo que ha sido encubierto, sabiduría encubierta. Y lo enseña con palabras, algo que ha sido ocultado a través por el Espíritu. No directamente, porque las palabras son impartidas a través de un ser humano, pero ¿cómo? Por el Espíritu que lo interpreta. El Espíritu de Dios ahora interpreta esa información que está causando que esas palabras que salen de un ser humano, pero es un espíritu que está interpretando algo. Es un misterio ocultado. Ahora se está volviendo más simple, claro, para que ese individuo pueda tener acceso a una dimensión que él antes no tenía acceso. Eso es lo que estamos haciendo aquí, hombre de Dios. Es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de descubrir dimensiones que nos han sido dadas, pero antes no teníamos acceso a ellos porque no teníamos la interpretación.
el interpretar la manera de Dios, el interpretar los principios, las expectaciones, todo sobre ese Dios que servimos. Así como Él nos ama, Él se sienta en el trono, esperando que sus hijos localicen lo que Él ha encubierto, para que ellos puedan compartir en la gloria. Recuerden lo que les enseñé la semana pasada. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Vamos a entender esto aún un poco más. Continúa, por favor. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. El hombre natural no acepta las cosas de Dios. Cuando oímos la palabra hombre natural, muchas veces la arrogancia o el orgullo en nosotros lo puede interpretar como las personas mundanas. Pero está hablando del hombre natural. En otras palabras, está hablando de un individuo que no necesariamente está en el mundo, pero es un creyente, pero no es una persona espiritual. Solo porque estás en una iglesia no quiere decir de que sos una persona espiritual. Vives una vida, el vivir una vida espiritual es lo que te hace una persona espiritual. Quiere decir de que puedes ser muy espiritual el domingo y muy natural el lunes. Hay ciertas cosas que puedes descubrir un domingo, pero ya el lunes ya no lo descubres, porque de lunes a sábado puede ser todo menos espiritual. Está funcionando como un hombre natural. Hay cosas que no están penetrando tu cerebro porque no tienes la capacidad de interpretar las cosas de Dios, porque eso solo es obtenido por una persona espiritual. Leámoslo de nuevo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Vamos a quebrantar esto en porciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando tu espíritu no está preparado? Cuando tu espíritu no está alineado. Cuando tu espíritu no está siendo completamente llevado por el Espíritu. Puedes recibir una información y se puede caer. Lo voy a poner en esta manera, hombre de Dios. Si la manera en la cual el Señor funciona es con encubrir ciertas cosas, en esta palabra que está viniendo a ti hay información de que creyentes maduros pueden acceder, y hay información en esta palabra que creyentes jóvenes pueden obtener. Así es como funciona Dios. El joven o el anciano pueden accederlos según su nivel de madurez. Pero la manera, la cantidad que recibes, dependerá completamente en tu capacidad espiritual. Una persona lo escuchará y dirá que es locura, pero otros lo escucharán y su mente está explotando porque de repente han recibido una fórmula, de repente han recibido algo que ahora ellos pueden tener y correr. Otras personas todavía están esperando para que les des una enseñanza especial, porque dicen, mira, yo no estoy entendiendo esto, pero si me puedes dar una enseñanza, una lección especial, yo podré entender. ¿Qué es lo que van a entender de eso que no está entendiendo ahora? Porque si no te estás afinando para obtener algo de aquí, ¿cómo vas a obtener de lo otro? Pero así es como nosotros nos engañamos, porque nuestra mente no ha sido entrenada para escudriñar las cosas como el Espíritu lo hace, y perdemos ciertas dimensiones
porque no entendemos cómo funciona el espíritu. Ahora solo les estoy enseñando cosas cómo funcionan en el ámbito espiritual. En el reino así se hacen las cosas. Y son cosas que hemos estado enseñando muchos meses, pero ahora se los estoy dando de manera muy directa. Por favor, continúa leyendo. Porque para él son locura y no les puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por favor, miremos la grandeza en este versículo. Las palabras son habladas por un ser humano y no es con sabiduría humana, porque existe sabiduría humana aún en la iglesia, pero esta no es sabiduría humana, pero es el espíritu dando cosas que un espíritu tiene que interpretar. Solo el espíritu lo puede interpretar. Y ahí pasa a decir de que el hombre natural no lo puede percibir. No un hombre mundano, pero natural. Para él parece locura. ¿Y por qué es locura? Para él son locura y porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque tiene que haber una necesidad para que este Hijo de Dios desarrolle la gracia para discernir. El discernimiento, el buscar y poder decir, esto es lo que necesito. Muchas personas están viendo este video. Muchas personas están recibiendo de acuerdo a su necesidad. Discernimiento espiritual requiere para que tú busques en la palabra y digas, esto es lo que no estoy haciendo y esto es lo que tengo que hacer. Ahora, si vemos el versículo que leímos, tu inteligencia espiritual te dirá cómo recibir ese versículo. ¿Qué es lo que te debería de decir tu discernimiento espiritual ahora? Tu discernimiento espiritual te debería de estar hablando y diciéndote esta simple verdad. Vamos a ver si tu espíritu te está hablando ahora. Tu espíritu te tiene que estar diciendo de que si hay ciertas cosas que yo no estoy entendiendo y si hay cosas que suenan como locura para mí, es porque todavía estoy en el ámbito del hombre natural. Pero cuando yo comienzo a causar que mi hombre espiritual se active, hay cosas que el hombre natural no ha podido discernir, pero mi hombre espiritual comienza a cederlos. Entonces la necesidad de que tú seas más espiritual esta semana es crítico. La necesidad de que tú mueras a tu carne. La necesidad de que tengas una conciencia pura. La necesidad de acercarte a la Escritura con un corazón limpio. Es lo que te dará la gracia para acceder las perlas que cambiarán tu vida para siempre. Quiero que enciendas las luces. Mira en tu corazón. Y quiero que seas muy sincero. No mires a tu esposo, no mires a tu esposa. Mírate a ti mismo. Y pregúntate cuánto de ese hombre natural todavía necesito despojar para que yo pueda acceder a esas cosas que yo quisiera que pudiera obtener si alguien solo me pusiera las manos, pero viene a través de la impartición de la palabra. Fíjense que yo he notado de que hace mucho tiempo, especialmente en Norteamérica, tenemos una obsesión que no es saludable con que una persona nos imponga las manos y nos den impartición de sabiduría. Queremos de que alguien nos imponga la mano
y después ya lo tendremos. Hay una diferente clase de gracia que es liberada a través de la imposición de mano. Pero la sabiduría y entendimiento es dado a través de palabras. No lo puedes obtener. Y si pierdes este punto, vas a perder el don que te ha sido dado. Y hombre de Dios, es por eso que muchas personas que son tienen muchos dones, destruyen su ministerio porque reciben un don y pierden una impartición de palabras que sostendrán ese don, una impartición de misterios que les daría longitud en su ministerio. Si yo fuera a recomenzar este ministerio, ya son 26 años que tengo sirviendo al Señor, pero si yo regresara, yo lo cambiaría. En vez de ser tan hambriento por una impartición de un don, yo comenzaría con dame una impartición de palabras, que es sabiduría, porque si yo puedo encontrar esa sabiduría de entendimiento de cómo las cosas son hechas en el reino, hombre de Dios, solo eso me llevaría a las perlas y estamos todavía buscando perlas. Yo oro para que muchas personas corregirán sus caminos, que haya una corrección en la manera en la cual el reino ha ocultado los secretos. Es por eso que comenzamos en el versículo 1, cuando vine a vosotros, no vine con palabras. ¿Por qué? Porque eran inmaduros, eran incrédulos. Si yo les hubiera traído sabiduría en ese momento, no hubiera tenido sentido. Pero cuando yo vine, en ese versículo comenzamos la semana pasada, yo no les traje misterios, ni palabras, ni revelaciones. En ese tiempo solo necesitaban señales, necesitaban milagros. Pero, hombre de Dios, te digo esto, hijo de Dios, pon atención. Cuando la siguiente temporada de tribulación se acerque a la iglesia, las personas que están acostumbrados a milagros y prodigios, que aman los milagros y prodigios, serán los primeros que van a perder la fe. Por ejemplo, el decir, cuando yo me case, yo tengo la fe de que mi esposa tiene la habilidad de cocinar. Yo tengo fe. O si no, los dos vamos a morirnos de hambre porque yo no sé cómo cocinar. Yo puedo cocinar un huevo, pero yo no sé si el comer huevos para desayuno, almuerzo y cena es la mejor manera de continuar. Pero llega un punto que esa fe que tengo de que mi esposa va a cocinar tiene que pasar a ser la verdad de que la certeza de que yo sé que mi esposa puede cocinar. El decir de que yo tengo fe de que ella va a cocinar, hay cierto nivel de esperanza en esa palabra, que estoy esperando de que mi fe sea hecha realidad. Pero cuando yo digo yo sé, llegas a un lugar de madurez en Dios, cuando ahora no solo estás buscando esos señales y prodigios, porque ya sabes la verdad, la conoces, la has discernido espiritualmente, has probado y ya sabes que Dios es bueno. El ser arraigado, ¿verdad? Espero de que sus raíces estén profundizando. Que el Señor te haga un creyente arraigado este año, que este año seas un creyente con sustancia, la manera del Señor.
quiero envolverlo todo para ti. El versículo 10, por favor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Cómo funciona el Espíritu? El Espíritu todo lo escudriña. Hombre de Dios. El Espíritu todavía está escudriñando todo. No es un lugar de descanso pasivo de donde viene el Espíritu, pero el Espíritu que conoce la mente de Dios, ¿por qué todavía debe escudriñar? Porque la manera en la cual el Espíritu funciona es que esta es su manera. No puedes cambiar esta parte del Espíritu, la manera que lo hace. Él escudriña todo. Él escudriña todo. Ahora, si el Espíritu de Dios está dentro de ti y tú quieres funcionar como una persona espiritual, ¿cómo recibes esos misterios? Tú tienes que tener ese carácter de Dios en ti. El escudriñar lo profundo de Dios. Mencioné eso hace un tiempo atrás. Escudriñar lo profundo. Es un producto del Espíritu. Tiene que estar dentro de ti. De que tú indefinitivamente seas un arqueólogo espiritual que nunca toma un momento de descanso, pero constantemente está escudriñando esos principios que van a desbloquear esas nuevas dimensiones en Dios. Si no, nos volveremos como las momias egipcias, la momificación, vivos pero no vivos, porque no hemos escudriñado las cosas de Dios. Ahora les quiero enseñar cómo vamos a hacer esto. Todavía estamos en Lucas 24, no lo olviden. Estamos estableciendo ciertos principios para que ahora esto pueda ser una raíz para ti, para el resto de tu vida. Raíces fuertes, donde ahora ya no estás sentado y culpando a Dios, pero ahora ya sabes. Así es como Dios espera que el Espíritu en mí, que ha sido hecho para funcionar de esta manera. Yo fui hecho para funcionar, para escudriñar lo profundo. Hijo de Dios, tú has sido hecho para funcionar así. No. No serás una víctima de la ignorancia. Esta semana quiero que te decidas. Yo he sido llamado para buscar lo profundo. Y la única manera que yo puedo acceder lo profundo es al volverme más espiritual, porque el hombre natural no tiene la capacidad de escudriñar. Y aunque escudriña, va a llegar a la conclusión de que esto es locura. El hombre natural siempre va a tener la conclusión de que es locura. Pero el hombre espiritual, cuando escudriña, él comienza a desbloquear dimensiones, cosas que nunca habías descubierto anteriormente, los descubrirás este año en el nombre de Jesús. Ese es el poder de esta enseñanza, esta información de que está viniendo a ti. Yo lo tuve que descubrir antes. No tienen idea cuánto yo lo tuve que escudriñar. Yo me sentaba diciendo, Señor mío, porque muchas veces nos queremos quedar bloqueados al pensar, quizás si oro un poco más. Y hemos orado toda la vida. Hemos orado, gritado en lenguas. Hemos hecho esto toda nuestra vida. Y de repente cuando dices, Señor, dame entendimiento, y comienzas a escudriñar en entendimiento impartida a través de las palabras de sabiduría que vienen de parte del Espíritu. Y yo comencé a ver y dije, ay. Hombre de Dios, lo que esencialmente ha ocurrido es que le hemos dado, y perdonen mi expresión, un
lugar como de estrella o celebridad a los hombres de Dios que han escudriñado. Y nosotros, por nuestra letargía, la pereza de solo venir y recibir gratismente lo que alguien ha pagado un precio para obtener. ¿Me entienden? Eso tiene que cambiar en ti. Si vas a ser un creyente arraigado, eso tiene que cambiar en ti. Tiene que cambiar en ti. Tienes que decir, Señor, este año yo seré un cristiano diferente a una capacidad diferente. Comienza a orar en el Espíritu en tu casa. Comienza a orar en el Espíritu y di, Señor, ahora voy a funcionar como un soldado que ha sido dado una misión, el entender las cosas de Dios. Y la manera de hacerlo es que cada día me volveré más espiritual que el día anterior. ¿Me escuchan? Cada día convertirme más espiritual que el día antes para que yo pueda descubrir esas perlas que tienen la capacidad de cambiar mi vida. Oren, oren. Echa fuera ese espíritu de letargía de tu vida. Echa fuera esa tibieza de tu vida. Echa fuera ese espíritu de que creía de que tienes que ser servido en tu plato y no ir a buscar esa perla en el reino. Eso cambia ahora. Está cambiando. Porque la manera en la cual el Espíritu funciona es que Él escudriña lo profundo de Dios. Estoy tan emocionado por lo que está por venir. Si me entienden, entonces saben de que están sentados aquí porque tienen hambre y sed por escudriñar estas cosas. Y van a ver lo que vendrá. Ríos en tierras secas. Y esos ríos en tierra seca es el resultado de un creyente hambriente. Un creyente hambriente que ha dejado el hombre natural atrás, que ha muerto a sí mismo, que ha dejado todo lo demás para buscar lo mayor. Una persona espiritual. Una persona que es espiritual. Hambriento. Para soltar cualquier cosa que no es santificado y tener esa sed por la justicia, tener esa sed por lo superior. Después poder acceder a esos principios que antes han sido encubiertos. Quiero concluir con esto por esta semana. Y veremos cómo los ojos de ellos les fueron abiertos para ver a Jesús. Estoy ansioso por verlos. Practiquen lo que yo les he enseñado. Aplíquenlo. Pregúntense, ¿cómo en mi día diaria me volveré más espiritual? Para que yo pueda interpretar las cosas de la mente, del espíritu, que constantemente está escudriñando todo. El Señor te está purificando, hijo de Dios. Eres bendecido.